Saludos, buenas noches. Comenzamos con el repaso a la actualidad local en la jornada de hoy, miércoles 20 de enero. Comenzamos estos servicios informativos adelantando lo más destacado de hoy con los titulares. En el conjunto arqueológico de Baelo Claudia se ha dado apertura hoy a la muestra Baelo Claudia y los secretos del Garum. La exposición didáctica estará abierta hasta finales del 2021 y desvela muchas curiosidades sobre las salazones romanas. Sigue el avance de la pandemia en Tarifa, aunque a un ritmo ligeramente inferior al de jornadas anteriores. La tasa por cada 100.000 habitantes se sitúa a tan solo un punto de los 700 contagios diagnosticados. La Unión Deportiva Tarifa retoma la competición liguera este domingo con partido en casa frente al Vejer. Lo hace sin público en las gradas, dadas las restricciones, pero el encuentro podrá seguirse por redes sociales. Queremos hoy comenzar con arqueología, en concreto la que podemos encontrar en el yacimiento de Baelo Claudia. Allí precisamente esta mañana se inauguraba la exposición Baelo Claudia y los secretos del Garum. Una muestra que, como decimos, comenzaba hoy, pero que permanecerá en la zona, en el lugar, hasta finales de este año. Lo interesante de esta muestra didáctica abierta a todos los públicos es que nos cuenta cómo se ha llegado a conocer la receta de las salazones del Garum y también desvela otros secretos, como por ejemplo que el Garum no era tan solo una salsa. La subdelegada del Gobierno de la Junta de Andalucía en el campo de Gibraltar, Eva Pajares, la delegada territorial de Cultura, Mercedes Colombo, y el rector de la Universidad de Cádiz, Francisco Piniella, han inaugurado esta mañana la exposición Baelo Claudia y los secretos del Garum. Reúne los resultados de 10 años de investigaciones interdisciplinares entre arqueólogos y tecnólogos de los alimentos para la recuperación de la famosa salsa Garum. Este proyecto trata de mostrar 3 hipótesis: que sí se puede identificar el Garum en los yacimientos arqueológicos si se aplican las técnicas adecuadas, que el Garum es una denominación genérica que esconde tras de sí una multiplicidad de productos y maneras diversas de preparación, y que como resultado de la conquista romana de Hispania cambiaron los modos y las estructuras de producción, y que finalmente todo ello se puede demostrar a través del minucioso análisis del registro arqueológico. Una década en la cual esta muestra presenta un formato atractivo y divulgativo de los resultados, repito, de más de una década de investigaciones interdisciplinares, tanto arqueólogos como tecnólogos de los alimentos, para la recuperación de la famosa salsa Garum. Agradecimientos, por tanto, con nombres y apellidos: al catedrático de Arqueología aquí presente, profesor Darío Bernal; al profesor titular de Tecnología de los Alimentos, Víctor Palacios; al profesor ayudante doctor de Arqueología, José Díaz, y José Ángel Expósito Álvarez, del área de difusión del conjunto arqueológico de Baelo Claudia. Ellos han liderado el formidable y cualificado equipo humano que está en la trastienda de esta muestra. Cuando formación, inteligencia, responsabilidad y sensibilidad se armonizan adecuadamente, el resultado es siempre la excelencia. Estamos ante un lugar único. Baelo Claudia ha sido siempre un yacimiento arqueológico único y privilegiado, vinculado a las conservas y la elaboración de salazones y de la famosa salsa Garum, como recordaba incluso en el siglo I después de Cristo Estrabón en su geografía. Por eso, el estudio de las almadrabas, de los recursos marinos, de la industria pesquero-conservera y del Garum en este yacimiento es lo que la Universidad de Cádiz, repito, lleva una década estudiando desde el año 2010. Esto es una investigación que además es un ejemplo de interdisciplinariedad. Para ello ha sido necesaria una fructífera coordinación interdisciplinar entre arqueólogos e ingenieros químicos que han trabajado codo a codo en Bolonia para la recuperación del Garum. Unos estudios que reflejan además la potencialidad científica de la Universidad de Cádiz en todas las grandes áreas de conocimiento y que han posibilitado el uso de las técnicas más avanzadas en arqueología biomolecular o en caracterización por estudios de ADN antiguo de los restos de fauna.
El eje temático de esta muestra inaugurada en el conjunto arqueológico es la trascendencia y complejidad de los procesos de transformación pesqueros alcanzados en la antigua ciudad factoría. El garum, o salsa salada de pescado, se producía en todo el Mediterráneo, pero la de Bolonia traspasó las fronteras del imperio por su calidad. Es un yacimiento muy importante para nosotros, pero en la antigüedad no lo era. En la antigüedad, y yo estoy seguro que los de Cádiz estarán encantados, la ciudad importante era Cádiz, era Gades. Y la otra ciudad importante del estrecho no era Algeciras tampoco, pero estaba muy cerca, era Cartella, Colonia Latina Libertinorum, una en un lado y otra en otro. Estos eran pequeñas ciudades, pequeños pueblecitos, diremos hoy en día, que se dedicaban a la explotación de la salazón. ¿Por qué se ha convertido Baelo Claudia en importante? Primero por su estado de conservación, porque no tiene ciudad encima y porque esto ha sido siempre un terreno virgen, primero por motivos geoestratégicos militares y luego por el parque natural. Entonces está perfectamente conservada. El segundo elemento es la intensidad de la investigación. Se lleva investigando más de 100 años en Baelo Claudia. Y en ese sentido decirles que Baelo Claudia surgió sobre todo por el atún rojo y sobre todo por la explotación del atún y del garum. Y todos los edificios maravillosos que tiene, todas las cosas de mármol, todas las estatuas, fueron pagadas con las plusvalías de la industria pesquero-conservera. Por eso, haber investigado estos temas y continuar investigándolos constituye la esencia, tratar de recuperar aquello por lo que esta ciudad fue importante. Y tengo aquí anotada una última fecha. El 95% de todo lo que hemos descubierto es de inicios del siglo V después de Cristo. En Baelo Claudia está demostrada la industria pesquero-conservera desde el siglo II antes de Cristo hasta el siglo V después de Cristo. 700 años. Lo que les digo es que lo que hemos encontrado es un granito minúsculo de una playa científica que lo que hay que hacer es continuar investigando en los próximos años para seguir desvelando esos secretos del garum. La delegada de Cultura de la Junta en Cádiz, Mercedes Colombo, ha mostrado su satisfacción por esta muestra y ha destacado el trabajo realizado por los profesores de la Universidad de Cádiz en colaboración con la Consejería de Cultura. Siempre que se trabaja conjuntamente, en este caso la Consejería de Cultura, la Junta de Andalucía, con la Universidad de Cádiz, pues los objetivos pueden ser mejores, mayores y se pueden conseguir de mejor manera. Y este es el trabajo que desde luego ha hecho y hace Darío Bernal y su equipo en este conjunto arqueológico de Baelo Claudia. Ya son muchos años trabajando y trabajando bien, y el ejemplo y lo tenemos hoy con la presentación de esta exposición y de esta publicación. Por su parte, la subdelegada del Gobierno de la Junta en el campo de Gibraltar, Eva Pajares, destacó el momento en el que llega la muestra. Gracias por esta exposición tan interesante y tan bienvenida para el campo de Gibraltar en estos tiempos, sobre todo en los que estamos con estos cierres perimetrales que tenemos en el campo de Gibraltar, y que esperemos que en las próximas semanas vaya evolucionando a mejor y que pueda disfrutar todo el campo de Gibraltar y toda la provincia de Cádiz de esta exposición. En la exposición, que permanecerá abierta todo el año, los visitantes pueden conocer las diferencias entre garum y otras salazones de pescado. También todo el proceso del ciclo pesquero seguido en la zona, desde el conocimiento de los recursos marítimos hasta su comercialización y venta, pasando por la pesca o la transformación de productos de las fábricas. De igual forma, se explica cómo se ha podido reproducir el garum y cómo este producto se ha incorporado en la gastronomía contemporánea. Una monografía presentada también hoy resume este trabajo de muchos. Yo les hablo en nombre de, sobre todo, los 4 editores de la monografía, que ya se han citado: el profesor Palacios Macías, de la Facultad de Ciencias, el profesor José Juan Díaz, que está por aquí, de Arqueología, y el doctor José Ángel Expósito, del área de difusión de este yacimiento arqueológico. Pero además les hablo en nombre de 32 investigadores, que son los que han escrito y han hecho sus trabajos y sus reflexiones, que se han plasmado en resultados científicos y en resultados de transferencia.
Con un formato didáctico y asequible a todos los públicos, la muestra no olvida el componente internacional, de ahí que los textos hayan sido elaborados en castellano y en inglés. Trata de ser amena e interactiva, de manera que el visitante se sienta partícipe del proceso de elaboración de las conservas romanas gaditanas, que tanta fama tenían en Roma. El horario de apertura en Baelo Claudia es de martes a sábado de 9 a 18 horas. Los domingos abre de 9 a 15 y cierra el lunes. Se puede entrar hasta 30 minutos antes del horario de cierre. Seguimos allí, seguimos en Baelo Claudia, porque hace muy poco, hace prácticamente una jornada, pues el conjunto arqueológico cumplía 95 años desde su nombramiento como monumento nacional. Fue una orden de Alfonso III en 1925 y en aquel momento ese nombramiento no supuso realmente ningún tipo de protección, no al principio. Nos lo cuenta la cronista oficial de Tarifa, Candelaria Muñoz. En este museo al aire libre, las excavaciones comenzaron a principios del siglo XIX. El francés Pierre Paris y Jorge Bonsor, al amparo de la Escuela de Estudios Hispánicos del Instituto Francés en España en Madrid, se empeñaron en investigar la antigua ciudad romana, por entonces mayoritariamente enterrada. Sus trabajos, los del historiador Antonio Blázquez, y las peticiones remitidas por el Ayuntamiento de Tarifa de aquel entonces, o el Museo Arqueológico de Cádiz, terminaron llamando la atención de las autoridades españolas. La excepcional conservación de la antigua ciudad romana llevó un 19 de enero de 1925 a la declaración del yacimiento como Monumento Histórico Nacional. Así lo recordaba ayer la red social de la oficina del cronista. Candelaria Muñoz nos situaba hoy ante el efeméride. Aprovechando esta fecha de hoy, que es la inauguración de esta exposición, pues yo quiero recordar también otra efeméride que se produjo justamente ayer, día 19 de enero. Y es que en esa fecha, bueno, hace 96 años, que Baelo Claudia fue reconocida como Monumento Histórico Nacional. Eso, digamos, se produjo después de... porque el interés por las excavaciones de Baelo Claudia empezaron a principios del siglo XX. En 1917... empezaron estas intervenciones bajo la dirección científica de Pierre Paris, con la colaboración de Jorge Bonsor, que era arqueólogo y que fue el que realizó todo el trabajo de campo. Entonces, a través de estas intervenciones se empezaron ya a descubrir, digamos, lo que iba a ser la futura, bueno, la futura no, la futura para nosotros, lo que nosotros vemos ahora de la colonia romana. Se empezaron a descubrir ya la puerta oriental de la ciudad, una parte del foro, del teatro, también la necrópolis de la parte del este. O sea que ya ellos empezaron a poner al descubierto, digamos, toda lo que eran las ruinas. Incluso muchos objetos se llevaron ya al Museo Arqueológico Nacional, que todavía hay allí muchos objetos de aquí de Bolonia. En el año en diciembre del 1924, estos dos científicos, Paris y Bonsor, escribieron unos expedientes en el que reflejaban todo lo que ya habían descubierto del yacimiento. Y esos informes, unidos al expediente que realizó el historiador Antonio Blázquez, también sobre Bolonia, pues fueron presentados a la Real Academia de la Historia para ponerlo en valor y para que fuera declarado como monumento histórico. También el Ayuntamiento de Tarifa y el director del Museo Arqueológico de Cádiz, también ellos habían solicitado esta petición de consideración como monumento. De tal manera que con tantas solicitudes, digamos, pues ya la autoridad española se dieron cuenta del valor de esta colonia romana. Y eso llevó a que el 19 de enero de 1925, por una real orden, el rey Alfonso XIII pues concediera la distinción de Monumento Histórico Nacional al yacimiento de Baelo Claudia.
En principio, la declaración como monumento nacional no significó grandes cambios sobre las antiguas ruinas romanas de Bolonia. Para eso habría que esperar a la década de los 60 del siglo XX con el trabajo emprendedor del arqueólogo Manuel Pellicer. Sin embargo, lejos de pensar que esto iba a ayudar, digamos, a las ruinas, pues no ocurrió eso, porque las administraciones no se descuidaron, no atendieron para nada el yacimiento y Bolonia pues pasó a estar en un completo olvido y abandono, hasta en el mundo científico, se paralizó absolutamente todo. Nada más que sirvió pues para ser expoliada por tantas personas como veían realmente el valor de lo que había allí. Y eso pues así estuvo durante unas décadas, hasta el año 1964, en la que se retomaron las intervenciones, las excavaciones, dirigidas por el arqueólogo Manuel Pellicer. Y desde ese momento, pues hasta ahora, afortunadamente, se han ido sucediendo todas estas intervenciones hasta llegar a hoy, que aunque todavía queda muchísimo por descubrir, pero por lo menos para descubrir pues lo que nosotros vemos hoy realmente, la grandeza de esta colonia que tenemos y que es uno de los lugares más visitados de Andalucía, y el prestigio y el valor que tienen. Pero eso a partir del 64 fue cuando empiezan las intervenciones. La oficina del cronista se sumaba hoy también a las felicitaciones hacia el equipo multidisciplinar que ha hecho la reconstrucción de la arqueología del Garum. Es una muestra que puede visitarse ya en el conjunto arqueológico. Yo en principio desde luego quiero empezar diciendo que la oficina del cronista queremos unirnos, aunque sea de manera virtual, a la exposición y presentación del libro de Baelo Claudia y los secretos del Garum, que se inaugura hoy, justamente en estos momentos se está inaugurando en el Centro de Interpretación de Bolonia. Queremos darle la enhorabuena a los editores científicos, al catedrático Darío Bernal, a Víctor Palacios, Juan José Díaz y Ángel Expósito, que tanto trabajo han realizado como para que este evento se lleve a cabo. También queremos felicitar al equipo interdisciplinar que lleva varios años investigando para reproducir el sabor auténtico del Garum. El Garum era una salsa que se utilizaba para condimentar los platos y que aunque se producía en toda la costa, en todo el Mediterráneo, parece ser que el Garum de aquí, de nuestra tierra, de Baelo, era de los más apreciados, de los de mayor calidad. Fundada a finales del siglo II a.C., Baelo Claudia fue un importante centro económico ligado a la industria pesquera y de salazones. Su decadencia sobrevino en la segunda mitad del siglo II, cuando un maremoto arrasó la ciudad. La incidencia de la pandemia en Tarifa sigue al alza, aunque no lo hace al mismo ritmo acelerado que en jornadas atrás. De cualquier forma, la tasa se acerca mucho a los 700 contagiados por 100.000 habitantes. En concreto, nos situamos en los 699. Hacemos un repaso a la situación actual, pero también hemos querido contactar con algunos sanitarios que nos recuerdan la importancia de los contactos estrechos en la contención o en la evolución de la pandemia COVID-19. La tasa de incidencia de contagios en el municipio tarifeño se sitúa hoy en 699, con 3 casos por cada 100 habitantes. Según el informe diario de las autoridades sanitarias, los contagios siguen al alza. La tasa tomada como referencia en las evaluaciones del Comité Territorial de Alertas de Salud Pública del Alto Impacto, lejos de subir con respecto a los datos del inicio de la semana, sigue subiendo y ha pasado de 666 a los 699 casos. Se contabiliza también hoy un nuevo fallecimiento relacionado con la COVID en el municipio, con lo que desde que se iniciara la pandemia en Tarifa han fallecido 17 personas.
Así las cosas, hoy hemos buscado la colaboración del Centro de Salud para recordar las pautas que deben seguir los contactos estrechos de las personas contagiadas. Pueden ser un vector claro de la propagación del virus si no incorporan en sus prácticas las medidas recomendadas por las autoridades sanitarias. Esto es el aislamiento durante al menos 10 días con independencia de que hayan dado positivo o no en la prueba PCR. Vía teléfono, Maite Villaluenga, trabajadora social del Centro de Salud, nos comentaba así las pautas. Como ejemplo, se considera contactos estrechos quienes convivan con una persona con diagnósticos positivos por COVID, quienes hayan compartido reunión con contagiados o quienes proporcionen cuidados a un positivo, entre otros. Para todos ellos, el aislamiento de 10 días es necesario. Pues en primer lugar, lo primero que tiene que hacer si una persona ha tenido un contacto estrecho con un positivo en COVID, le avisarán desde Salud Pública, desde su centro de salud o un rastreador del centro de salud o desde el centro de epidemiología del hospital, para decirle que tiene que tomar medidas. Esas medidas son 10 días de cuarentena, a empezar o a contar desde el momento en que la persona que era un contacto estrecho ha dado positivo en la PCR, ¿de acuerdo? Entonces, eso es lo importante. Si, por ejemplo, depende del centro de trabajo, si es un contacto estrecho, es esperar a que, bueno, tendrá que irse a su casa, hacer cuarentena y una vez en el domicilio le llamarán por teléfono para hacerle un rastreo y un seguimiento. Y una cosa muy importante que queríamos señalar es que la persona que tiene que hacer la cuarentena porque ha tenido, por ejemplo, un contacto estrecho en el lugar de trabajo, no significa que toda la familia haya de ponerse en cuarentena. El resto de la familia no es un contacto estrecho de la otra persona. Hay gente que se pregunta si me han hecho, si los rastreadores, si finalmente me han hecho la prueba y doy negativo, ¿por qué tengo que mantener la cuarentena ¿por qué tengo de 10 días? De 10 días, efectivamente. Pues muy fácil, porque a lo mejor hoy si me han hecho una PCR y doy negativo, no significa que en unos días pudiese dar positivo, porque el contagio no es instantáneo, no es inmediato. Y no se nos puede olvidar que el test de PCR es un test, no es un tratamiento. Y en cualquier caso, la medida para evitar un contagio es hacer la cuarentena, no es hacerse un test. Es hacer cuarentena, es mantenerse alejado de una manera, en casa con ciertos cuidados, como podrían ser pues no compartir cubiertos, procurar dormir en habitaciones separadas, utilizar, en el caso de que pudiera ser, cuartos de baño diferentes, o cada vez que se utilice el aseo, pues utilizar productos de limpieza. Pero la PCR no me cura y la PCR no me reduce días de cuarentena. La PCR es un test y como tal te dice si es positivo o es negativo, pero nada más. La cuarentena precisamente se pone en 10 días porque es el periodo ventana en el que podría salir de un posible caso de estar bien a ser positivo. La responsabilidad no solamente es dentro del centro escolar. Los profesores, los directores de colegios hacen muchísimo hincapié, tienen muchísimo cuidado. Los padres están preocupados porque se tomen las medidas adecuadas. Y eso es fantástico, eso es maravilloso. Lo que ocurre es que esos niños después en casa también tienen que tener cierto cuidado, y el cierto cuidado es lo mismo, pues tienen que tener cuidado, por ejemplo, al compartir tiempo de ocio con otros niños, pues evidentemente si no pueden estar en un grupo grande en el colegio, tampoco lo pueden estar en casa.
Y tampoco, también hay que utilizar, si están con otros niños y son, bueno, ya tienen una edad, pues tienen que utilizar mascarilla, no besarse, no abrazarse, no compartir cubiertos, que eso es muy importante, ni vasos, y tener los espacios, las ventanas abiertas, tener una buena ventilación, eso es fundamental. Entonces, las medidas son en los centros educativos importantísimas, pero en nuestras casas son igualmente importantísimas. Y cuando salen a jugar con otros niños, pues hay que tener cuidado, pues eso, de que procuren no compartir juguetes, etcétera, etcétera. Es que es fundamental. Muchas veces hacemos mucho hincapié en un lugar y sin embargo luego pues se nos olvida otro, ¿no? Las autoridades sanitarias piden que se sigan extremando las medidas de prevención en todos los ámbitos. Y como ya saben, la situación de la pandemia actual ha determinado que espacios públicos, servicios municipales, pues quedarán suspendidos, sobre todo a partir del bando publicado por el Ayuntamiento la pasada semana. Pues bien, la suspensión de los mismos en algunos casos no significa que no se pueda atender a los usuarios. Sucede así con la Oficina Municipal de Información y también de atención, queremos decir, primaria, pero también sucede con otros servicios, como por ejemplo el de la biblioteca. Hemos querido ponerlo como ejemplo para que sepan cómo se pueden atender los préstamos o hacer devoluciones todo vía telefónica. En la Casa de la Juventud, sede en parte de las clases grupales de la banda de música, se han suspendido aprendizajes como el de los instrumentos de percusión. También en la Casa de la Cultura, la actividad presencial de la Academia de Música ha quedado alterada, aunque el profesorado mantiene el contacto con el alumnado de manera telemática. Otras actividades vinculadas a la cesión de espacios, como el aprendizaje de la danza o las artes plásticas, también se han visto temporalmente suspendidas como consecuencia del bando municipal publicado el pasado jueves. Pero la atención al público de manera telefónica se mantiene. Se atienden peticiones y cuestiones concretas. Un ejemplo lo hemos buscado en la Biblioteca Municipal, que vía teléfono sigue facilitando el servicio de préstamo. La lectura y consulta en sala está suspendida, pero a través del teléfono 956 68 40 01, la Biblioteca Municipal atiende tanto la devolución de obras ya leídas en casa como la búsqueda de nuevos títulos que se quieran retirar. Hoy nos explicaban cómo sigue trabajando sin atención presencial. Se ha suspendido el venir a estudiar porque está la puerta cerrada, pero seguimos con los préstamos y las devoluciones. ¿Y cómo tiene que proceder la persona que quiera, por ejemplo, devolver un libro? Viene, nos toca la puerta, que estamos aquí en horario de mañana, de 8:30 a 1:30, el mismo horario que teníamos antes, con la puerta abierta. O si nos quiere llamar por teléfono y decirnos, mira, que voy ahí, te me he preparado este libro y voy a ir a llevar el que tengo, o si no tiene ninguno. Y viene, ya se lo tenemos preparado y se lo prestamos. O sea, que se pueden seguir pidiendo libros, se pueden, si tienes una lectura, puedes seguir pensada, puedes seguir buscándola aquí. Vamos a dar ese servicio, al menos, ya que no se pueden dar a otros. ¿Y lo buscáis vosotros directamente o la persona lo puede buscar también a través de la red de bibliotecas? Buscar a través de la página de la red de bibliotecas de Andalucía, de la OPA. Puede buscar los que tenemos, el título, mete el título, y si tenemos ese libro, pues mira, he visto que tenéis este libro, nos lo pidéis y aquí estamos para prestárselo. Y inclusive, imagínate que es una persona que no sabe cómo funciona mucho la red, os dice el título, con deciros el título ya es suficiente para vosotros. Claro, nosotros nos dice el título, se lo buscamos, pues sí lo tenemos o no lo tenemos. Y ya. ¿Y cómo es la experiencia? ¿Lo usa la gente a pesar de que con estas...? Están viniendo, vamos, los habituales están viniendo, sí. Además había libros prestados en la calle y algunos nos llaman, mira, está ahí, tenéis abierto. No, mira, estamos cerrados, pero estamos aquí. Nos vienen, nos llaman a la puerta, se lo buscamos el libro, se lo entregamos ahí en la puerta y ya está. Igual que estuvimos cuando se abrió en mayo, que estaba el estudio suspendido, pero los préstamos y las devoluciones se seguían haciendo. Vale. Una última pregunta, y a riesgo de pillarte fuera de juego. ¿Tú dirías que la pandemia o este tiempo ha aumentado las solicitudes de préstamo, el número de lectores aquí en vuestra sala?
Bueno, hay gente que tiene mucho miedo, ¿eh? Otra gente no, y sigue prestando, los habituales siguen viniendo por préstamos, sí. Hay gente que sí que tiene miedo y están bajándoselo online, pues también hay una página, una biblioteca virtual de la red de bibliotecas de Andalucía, ¿sí? Que se llama eBiblio, y ahí se están descargando libros, vamos, yo de hecho me descargo libros de ahí. Otras actividades suspendidas son las del pabellón polideportivo de la Marina, el Centro Municipal de la Raqueta o el Complejo Deportivo Parque Feria. La medida no afecta a los deportes federados. Y buenas noticias para la Unión Deportiva Tarifa porque retoma la competición este domingo y lo hace en casa frente al Vejer Club de Fútbol. Evidentemente lo hace sin público en las gradas, pero lo interesante también de este encuentro es que podrá seguirse en directo a través de las redes sociales. El Tarifa es noveno en la clasificación provisional del grupo gaditano de la Primera Andaluza. Con 9 puntos en su casillero es el tercero por cola, una posición algo incómoda a la que se enfrentan este domingo a un rival directo en sus aspiraciones. Se trata del Vejer Club de Fútbol, octavo en la clasificación con los mismos puntos que el Tarifa, 9. Con las circunstancias que hemos atravesado durante todo el año, es verdad que estamos en la novena posición, pero también es verdad que tenemos ahora 5 partidos seguidos en casa. Este es el primero contra el Vejer, que es un partido directo, es un rival directo con los mismos puntos que nosotros, pero tiene un partido más jugado. Es ahora el momento de sacar todos los puntos que se puedan en casa y escalando posiciones. La verdad es que durante todo el año es que hay que concienciarse mucho para saber que una semana se juega fuera, la siguiente se vuelve a jugar fuera y así hasta que llegas a 11 partidos. Entonces todo el mundo tiene muchísimas ganas de volver a jugar en el López Púa. En principio tenemos los 2 mismos jugadores que están en cuarentena desde el pasado fin de semana, que por el cual se suspendió el partido frente al Guadiaro, que tenían síntomas de COVID, pero todavía, a día de hoy, creo que no le han hecho todavía las pruebas. El resto de la plantilla está disponible y la verdad que el ánimo es bueno porque, ya te digo, la gente está ilusionada con volver a jugar en casa, saben que tienen ahora 5 partidos y que es el momento de ir escalando posiciones hacia arriba. Los duelos con VG siempre son duelos muy duros y de mucha intensidad. Esperemos que se salga con la primera victoria en casa, después del exilio de los 11 partidos, y que empecemos a coger una racha positiva para ir escalando posiciones hacia arriba. A la 13ª jornada liguera se llega tras la pasada suspensión del partido previsto frente al Guadiaro y con un césped nuevo porque en el Estadio Municipal han terminado ya los trabajos de puesta a punto del césped. En el López Púa no habrá público en las gradas para seguir el partido de acuerdo con las restricciones vigentes para las zonas que están en alerta de nivel 4 grado 1 como el municipio tarifeño. Pero el partido se puede seguir en directo a través de la red social Facebook de Onda Barbate. Empezarán a retransmitir a partir de las 11:45 horas, minutos antes de que el balón empiece a rodar a las 12 horas. Será el primero de 10 partidos que el Tarifa jugará mayoritariamente en casa. En 7 de las 10 jornadas que restan para terminar la Liga, la Unión Deportiva jugará en casa. Volvemos con la mala suerte de la pandemia, que se ha extremado las precauciones ahora, pues volvemos a jugar en casa, pero con el estado de alarma que hay se va a jugar a puerta cerrada, no se puede permitir la entrada de público. Sí se va a poder seguir el partido quien tenga redes sociales desde Onda Barbate y por lo menos creo que es una alegría para la gente que sigue el equipo que podrá verlo en directo. A ver el domingo, la verdad es que desde fuera el terreno de juego tiene muy buena pinta. Tiene todavía algunas cositas pendientes, pero la verdad es que se ve muy bien. El tema del riego creo que es un acierto, el tema del riego nuevo, ponerlo nuevo, y creo que el domingo, si el tiempo lo permite y no lo enfea mucho, vamos a poder disfrutar de un buen partido. El Tarifa retoma el juego en casa con césped renovado este domingo 24 de enero a partir de las 12 horas. Hacemos ahora una breve pausa publicitaria para los asuntos comerciales de la población. No se vayan porque tras ella seguimos con Tarifa Noticias.
Electricidad Juan Serra, empresa tarifeña dedicada a la venta e instalación de material eléctrico con muchos años de experiencia demostrada al servicio de los tarifeños. Ven a visitar nuestro establecimiento de venta y atención al público en la calle Pintor Manuel Reiné, junto a Las Gaviotas. Solicita presupuesto sin compromiso. Disponemos de una amplia selección en iluminación y material eléctrico. Somos especialistas en iluminación LED y accesorios eléctricos. Realizamos todo tipo de instalaciones eléctricas para viviendas, negocios e industria, telecomunicaciones, porteros automáticos, energía solar. Te asesoramos y tramitamos tu documentación. Electricidad Juan Serra. Les esperamos en la calle Pintor Manuel Reiné, junto a Las Gaviotas. Hams and Poems en Avenida Andalucía 20 es tu tienda de productos originarios del Valle de los Pedroches en Córdoba, que te regala un poema con tu compra y que busca un placer sensitivo que aúne cuerpo y alma. En un mundo de prisas, en Hams and Poems te invitamos a fundir espacio-tiempo para que en un segundo sientas placeres reales. Somos especialistas en jamones ibéricos por piezas, loncheados a cuchillo o máquina, embutidos de cerdo ibérico y quesos artesanos de leche cruda de ovejas merinas y cabras granadinas. Además, disponemos de una extensa línea de carnes ibéricas y de ternera de las dehesas y campos del Valle de los Pedroches, congeladas y envasadas en piezas individuales. Dedícate tu momento en el día y disfruta del placer de los embutidos y carnes de Hams and Poems. En Audiosur volvemos a estar contigo de manera presencial. Si necesitas una revisión auditiva o un nuevo audífono, pide tu cita previa en los teléfonos 856 39 33 32 y 689 03 71 87. Estamos disponibles para ti de lunes a viernes de 9 a 13 horas. Porque oír bien es indispensable para vivir mejor, tu centro auditivo en Tarifa es Audiosur, en la Avenida Andalucía, junto a Movistar. Y en la pizarra informativa tienen también otros datos de interés, como la previsión meteorológica para las próximas horas, la que nos mantiene también muy atentos.
Y no nos despedimos de Tarifa Noticias sin volver a repasar lo más destacado de la jornada de hoy, miércoles 20 de enero, como decíamos, con los titulares, los mismos con los que dábamos inicio a este boletín informativo. En el conjunto arqueológico de Baelo Claudia se ha dado apertura hoy a la muestra Baelo Claudia y los secretos del Garum. La exposición didáctica estará abierta hasta finales del 2021 y desvela muchas curiosidades sobre las salazones romanas. Sigue el avance de la pandemia en Tarifa, aunque a un ritmo ligeramente inferior al de jornadas anteriores. La tasa por cada 100.000 habitantes se sitúa a tan solo un punto de los 700 contagios diagnosticados. La Unión Deportiva Tarifa retoma la competición liguera este domingo con partido en casa frente al Vejer. Lo hace sin público en las gradas, dadas las restricciones, pero el encuentro podrá seguirse por redes sociales. Y hasta aquí hemos llegado con la información en Tarifa Noticias en la jornada de hoy, miércoles. Pero saben que pueden contar con más programación municipal en la televisión de todos los tarifeños. Con ello les dejamos por ahora y les emplazamos a que continúen de nuevo con nosotros mañana jueves. Gracias por la atención prestada y buenas noches.